Continuamos con curso básico de bioestadística, parte 4. Esta parte está destinada a distribuciones probabilísticas. Recordaremos que cuando se quiere estudiar un fenómeno, se recogen los valores, sus frecuencias, se confecciona una tabla estadística que nos permite conocer el comportamiento de los datos y posteriormente se puede hacer una gráfica. Esta gráfica es una aproximación basada en los datos que recogimos de una muestra de glucosas de pacientes diabéticos que ya habíamos utilizado como ejemplo en distribución de frecuencias. Para conocer la distribución de probabilidad, está basado en un modelo matemático de cómo sería la distribución, pero no para una muestra, sino la distribución de probabilidad para una población completa. Cuando se construyen las distribuciones de probabilidad, se van a obtener todos los posibles resultados y las probables frecuencias de una población llamada normal. Antes de avanzar a distribución normal y probabilística, señalaremos de manera muy sencilla que cuando tenemos una información pequeña o una muestra, se puede calcular la probabilidad a manera de proporciones. Observamos, en cada renglón está representándose la probabilidad de que un individuo tenga cierta glucosa. Ejemplo, en la primera columna, 8 personas tuvieron cifras menores a 120. Entonces podemos calcular la probabilidad con base en proporciones. Serían 8 individuos de 20 que son en el total, nos daría un 40%. Por lo tanto, la probabilidad de tener una glucosa menor a 120 en esta muestra es del 40%. Pero cuando se aumenta el número de individuos, es decir, que necesitamos conocer esto en una población, entonces vamos a ver cómo cambia la imagen visual de una gráfica y empieza a tener un comportamiento distinto, es decir, toma características de una distribución normal. Y si se conectan las puntas de cada caja, se va a obtener una curva, llamada también polígono de frecuencias. Los usos que tienen las distribuciones de probabilidad son muchos. El primero y el más importante, pues para inferencia estadística, que se estudiará en el siguiente curso. Es muy importante para poder hacer inferencias de toda una población. También es útil para conocer si un fenómeno estudiado le variamos algún factor y vamos a entender si los resultados obtenidos dependen de ese factor o cómo el factor que estamos midiendo considera los resultados. Si reducimos lo suficiente la amplitud de los intervalos, se logrará tener una curva más suave. Para muchas medidas, esta curva tendrá la forma de una campana y se le conoce como distribución normal. Una curva normal tiene características muy importantes, como las siguientes. Tiene un valor central y ese valor central es la media. También en esa media estaría ubicada la moda. Y otra característica que tiene es que es simétrica y tanto al lado derecho como al lado izquierdo tiene una desviación estándar que le va a dar precisamente esa simetría a la distribución normal o a la curva. Al estudio de distribuciones de tipo continuo se les conoce como distribución normal, cuya función de probabilidad se representa como una gráfica de campana invertida, ya dijimos, campana de Gauss. Y pueden ser muchos los fenómenos que pudieran estudiarse con esta distribución de probabilidades. Ejemplo podría ser la talla y el peso de una población, el consumo de cigarrillos, el coeficiente de inteligencia, la calificación de un examen, en general todas aquellas variables
que se obtengan como la suma de muchos factores. Para este tipo de fenómenos, el modelo matemático que permite el tratamiento de estos datos es la famosa curva o campana de Gauss. Vemos ahora en esta imagen una de las características y cómo usarlo lo vemos más adelante. La característica principal que tiene un eje central y que está representado con la letra mu, que también representa la media, y tiene una desviación a la derecha o a la izquierda y que está representada con la letra griega sigma, que representaría la desviación estándar. La utilidad que tiene esta área es que va a representar la probabilidad de que encontremos valores precisamente en ese recorrido de nuestra población. Y una distribución normal estándar va a tener como media 0 y como desviación estándar 1. Utiliza un conjunto de reglas para calcular la ocurrencia o la no ocurrencia de un fenómeno. Entonces vemos representado n, paréntesis, mu y coma sigma, o n, paréntesis 0, 1, que se refiere precisamente a esta curva de distribución normal. Esta teoría estadística nos demuestra que aproximadamente el 68% de todos los valores de una distribución normal estarían entre más 1 y menos 1 de la media. Vemos que para la derecha 34.1, para la izquierda 34.1. Por lo tanto, un 68% de los valores estarían ubicados en esta curva de distribución normal, con una desviación de 1. Y el 95% de los valores se encontrarían entre 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar a la izquierda de la media. Pero como no todas las distribuciones van a tener el valor de 0 y 1, ya que cada distribución normal tiene su propia media y su propia desviación estándar, es útil convertir los valores a una medida estándar. Lo conveniente es que nuestros resultados o nuestros valores que tengamos los podamos transformar a una forma que sean estandarizados, y se le conoce a esto como tipificación de valores. Supongamos que tenemos una media aritmética de 70 y una desviación estándar de 10. Los números que están en la segunda línea inferior de la gráfica representarían las unidades de desviación estándar a partir de la media aritmética, y estos los conoceríamos como valores de z. Veamos un ejemplo. ¿A cuántas unidades de desviación estándar por encima de la media se encuentra el puntaje de 80? Pues muy sencillo, lo encontramos a una desviación estándar positiva. Pero si la pregunta es ¿a cuántas unidades de desviación estándar por encima de la media se encuentra el puntaje de 83? La fórmula para obtenerlo sería puntuación de z igual a valor inicial menos la media sobre la desviación estándar, que entonces sería 83 como valor inicial menos 70 como la media sobre 10 la desviación estándar. Nos da el valor de z de 1.3. Por lo tanto, nuestro valor o nuestra desviación estándar a partir de la media está a 83. Dicho de otra manera, las unidades de desviación estándar, conocidas como valor z o valores tipificados para este ejemplo, z es igual al valor inicial menos la media de la población sobre la desviación estándar de la población.
que en símbolos o se expresaría de estas dos formas, que son exactamente lo mismo. Los valores de Z son muy importantes, pues nos van a servir para calcular la probabilidad de obtener un valor así de bajo o un valor muy alto. Esto se va a lograr utilizando una tabla de valores Z. En la tabla de valores Z tenemos valores de Z negativos y valores de Z positivos. En la primera columna de Z vamos a encontrar el primer decimal de la Z. Y en las siguientes columnas vamos a encontrar el segundo decimal del valor de Z. Y una vez que se cruzan, tenemos la probabilidad. Estos valores dentro de la tabla van a representar la probabilidad de ese número que estamos buscando. Y estas probabilidades se corresponden al área de esa curva normal. Vamos a ver un ejemplo. Para encontrar la probabilidad de un valor de Z de 1.36, se van a buscar primero en el valor de Z 1.3, como es el primer decimal. Buscamos ahora el segundo decimal, que es el 6, para que nos dé el área para Z de 1.36, y entonces se cruzan y tenemos una probabilidad de 0.9131, que eso representaría toda nuestra área probable de nuestra curva normal. También, si no conocemos el valor de Z, pero tenemos la probabilidad, se puede hacer de manera inversa. Tenemos nuestra probabilidad de 0.7500. Y entonces se va a buscar en la tabla los 4 dígitos que estén más cercanos al punto 7500, que es .7486. Es el más cercano que está a este. Se cruzan también fila y columna y entonces podemos así obtener la puntuación Z o el valor de Z, que es de .067. Bueno, pues esto es lo de distribución normal, distribución probabilística y puntuaciones Z. Posteriormente se estarán utilizando estas tablas para hacer inferencia estadística. Eso es todo.